Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de qué hora nos vean. Pero igual es una alegría que ustedes estén en otra reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Para nosotros es una bendición estar aquí en Washington, D.C. y estar al menos reunidos de esta manera en Zoom. Así que toda parte de la iglesia va a estar conectada en esta reunión de Zoom. Y también vamos a estar transmitiendo en vivo para el Facebook Live de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Así que si usted quiere comentar en la sección del Facebook o aquí en la reunión de Zoom para la iglesia, también puede. Vamos a tratar al final de responder algunas preguntas o algunas aclaratorias respecto al tema que vamos a estudiar hoy. Y vamos a pasar un tiempo bonito de manera que podamos disfrutar el tiempo juntos y aprendiendo todos de la palabra de Dios. Quisiéramos empezar deseando un feliz Día de las Madres a todas aquellas que nos sintonizan en cualquier parte del mundo o aquí en Washington, D.C., nuestras hermanas de la iglesia, todas aquellas que tienen el privilegio y la bendición y la responsabilidad de haber tenido un bebé, al menos uno o varios. Queremos mandarles un abrazo y queremos orar por ustedes, que el Señor les bendiga, les ayude, les premie, les fortalezca y en todo momento Él les ayude en su rol de maternidad. Y también queremos saludar a todos los que de alguna manera están conectados con la iglesia, nuevos o por segunda, tercera, cuarta vez los que nos sintonizan. Es una alegría para nosotros poder servir y tener este tiempo de oración y predicación en ocasiones que no nos podemos reunir físicamente. Hay limitaciones de salud, hay prohibiciones de reuniones de más de 10 personas y aún se mantienen estas restricciones, por lo tanto hemos decidido como iglesia no reunirnos físicamente hasta que estas restricciones sean levantadas. Algunos estados ya han empezado a levantar estas restricciones y queremos decirlo responsablemente. En DC, en el Distrito de Columbia, todavía no se han levantado las restricciones. Algún levantamiento parcial ocurrirá muy probablemente este viernes próximo, viernes 15. Sin embargo, a nuestra iglesia, todos los miembros de nuestra iglesia y allegados visitantes, los mantendremos informados por las redes sociales, por la página web, por las redes, los grupos de WhatsApp y también cuando volveremos a reunirnos, ustedes van a estar bien informados. Así que por favor manténganse pendientes y orando por nosotros, los que tenemos que tomar decisiones de cuándo volver a recomenzar a reunirnos. Es una decisión que no queremos tomar ligera y también queremos que todos estén seguros. Queremos asegurarnos que no hay riesgos de contagio, no hay riesgos de infección, que cada uno esté bien cuidado y oramos que el Señor nos ayude también en este tiempo. Algunos seguramente habrán sentido soledad, nostalgia, depresión, angustia, miedos y queremos recordarles que en nuestra iglesia tenemos un número que usted puede llamar para hablar, para solicitar consejería, para solicitar ayuda, transporte, medicinas, de cualquier manera que pudiéramos ayudar. Es un honor para nosotros servirles y queremos que no se sientan ni solos, ni tristes, ni desamparados. Nosotros estamos aquí para ayudarles y para nosotros es un privilegio. Bien dijo el Señor que es mucho mejor dar que recibir. Así que ayer lo practicamos, por ejemplo, ayer dimos casi 80 cajas de comida a 80 familias de la comunidad y esperamos continuar haciéndolo cada sábado. Y por supuesto necesitamos recursos, necesitamos donaciones, necesitamos voluntarios, necesitamos conexiones. Y si usted puede ayudarnos a compartir los contenidos o a conectarnos con la comunidad o a ayudarnos a servir a la comunidad, por supuesto, su ayuda es más que bienvenida. Por este tiempo no hemos um, exigido, digamos, no hemos dicho a nuestros miembros y visitantes que tienen que ofrendar, pero todos sabemos que la iglesia tiene gastos y tiene, ha asumido costos
Y si usted quiere, si Dios le pone en el corazón, si usted quiere ofrendar, usted puede mandar su ofrenda vía Cele al info@ibsgdc.com. Repito, vía Cele al info@ibsgdc.com, o puede ir a la página web de la iglesia, que es ibsgdc.com, y ahí va a la sección de donaciones. Ahí puede ofrendar también. O si quiere hacerlo vía texto, solamente tiene que mandar un texto a un número que no lo tengo aquí a mano, pero se lo puedo dar al final. Si están interesados, pueden preguntarlo en la sección de comentarios. Recientemente tenemos un número para ofrendar vía texto, porque ustedes saben que el efectivo va a estar limitado de ahora en adelante. Los contactos, todo lo que sea contacto físico con materiales distribuibles, entonces va a estar bien limitado. No creemos que el efectivo vaya a ser una buena idea. Así que hemos puesto estas opciones para el que quiera ofrendar, el que le salga del corazón, o Dios ponga en el corazón la alegría de poder dar en este tiempo cuando no nos estamos reuniendo físicamente. Usted puede seguir dando por estas vías, o manda un cheque a la dirección postal de la iglesia, que está también en la página web. Si la quiere anotar, es 4545 42 Street Northwest, Suite 311, Washington, D.C. 20016. Repito, 4545 42 Street Northwest, Suite 311, Washington, D.C. 20016. Ok, habiendo dicho eso, estoy viendo que algunas madres se están conectando. Así que reiteramos las felicitaciones del Día de las Madres a todas las madres que se están conectando. Oramos por ustedes y que el Señor les bendiga y les ayude en su rol de mamis, que para las que tienen 1, 2, 3, 4, 5 o más hijos. Las que tienen más hijos necesitan más ayuda, así que oramos más por ellas. Ok, vamos a escuchar hoy un sermón por parte de nuestro pastor Juan Manuel Vega. Él nos va a hablar del pasaje de la mujer sirofenicia. Si ustedes tienen su Biblia en sus manos, ustedes pueden buscar el pasaje de Marcos capítulo 7, el Evangelio según Marcos capítulo 7. Él nos va a hablar de ese pasaje de la mujer sirofenicia en los versículos 24 al 30. Marcos 7, versículos 24 al 30. Y miren qué providencia del Señor. Tocó hablar de este pasaje de la madre de una niña endemoniada que ruega al Señor por la liberación de su hija en un Día de las Madres. Y es un pasaje que Juan nos va a enseñar una belleza muy particular que tiene este pasaje, que no me quiero adelantar porque Juan lo va a explicar, pero tengan sus Biblias ahí en sus manos. Y mientras buscan el pasaje de Marcos 7, yo voy a leerles para comenzar este tiempo de oración el Salmo 77. El Salmo 77, en la versión Reina Valera de contemporánea, vamos a leer, es una evocación de los portentos de Dios. Así que si usted tiene su Biblia en sus manos, acompáñenme en el Salmo 77 y luego oramos para escuchar la palabra del Señor. ¿Ok? Dice así el Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado por las noches, sin cesar a Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido. Al quejarme, mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados, y me acordaba de mis cánticos nocturnos, y en mi oración meditaba, y mi espíritu inquiría, ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaños. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos.
Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y José. Cuando las aguas te vieron, oh Dios, cuando las aguas te vieron, sintieron temor y hasta los abismos se estremecieron. Las nubes derramaron torrentes de agua, los ríos retumbaron y atronaron tus rayos. Resonó el torbellino, la voz de tu trueno, tus relámpagos iluminaron el mundo y la tierra tembló y se estremeció. Te abriste paso en el mar y atravesaste las muchas aguas, aunque nadie vio jamás tus pisadas, y por medio de Moisés y de Aarón guiaste a tu pueblo como un rebaño. ¡Wow! ¡Qué bonito ese salmo! Son los portentos de Dios. Cuando alguien duda, como las preguntas de los versículos 7 al 9, hay que recordarles las verdades y hacer memoria de las obras del Señor, de los versículos 11 al 20. Así que a ese Dios grande, a ese Dios que tiene poder y ha hecho todas estos portentos, a ese es el Dios que vamos a orar y vamos a rogar por su intervención en este tiempo en el que todo se nos ha salido de control a nosotros, pero a Dios no se le ha salido de control nada. El virus está bajo control. El virus nos agarró por sorpresa a Dios. Dios lo está permitiendo con algunos propósitos que nosotros no sabemos, pero Él sí. Y a ese Dios que hace portentos, a ese Dios que se abrió paso por el mar, a ese Dios que habló desde el torbellino, los torrentes de agua, los cielos y los rayos tiemblan ante Él, a ese es el Dios que vamos a orar. Así que les invito a asumir sus actitudes de oración, vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos, pero también vamos a inclinar nuestros rostros en señal, en postura de reverencia, de adoración a Él. Vamos a orar. Oren conmigo, por favor. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Leemos en el Salmo 77 que tú eres un Dios de poder. No hay otro Dios como tú que haga maravillas entre los pueblos, que con tu brazo diste libertad a tu pueblo, y cuando las aguas te vieron, sintieron temor. Los cielos retumbaron, atronaron los rayos y las nubes derramaron sus torrentes de agua, porque temblaron solo ante tu presencia. Señor, y es a ese Dios, a ti, el único Dios vivo y verdadero, a quien oramos rogándole que cese esta mortandad y cese estos contagios por este virus. Pero no sin antes reconocer, Señor, que tú tienes tus propósitos, que cumplas tus propósitos en este tiempo, en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad y en el mundo en general. Rogamos, Señor, que muchos puedan conocerte por causa de haber detenido el mundo, de haber parado en seco el ritmo alocado que la humanidad llevaba, pero que nos haga volver el rostro al Dios que no debimos dejar de ver nunca. Oramos, Señor, que tus portentos sean conocidos aún durante este tiempo y muchos puedan llegar a conocer. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que nos rescata del hoyo, tú eres un Dios increíblemente grande e increíblemente santo. Tú eres un Dios que permite que las cosas pasen y haces que pasen otras. Y por eso, Señor, nosotros no podemos sino humillarnos ante ti, rendirnos ante tu soberanía y entender que sin ti nada somos. Tú eres el Dios que hizo las galaxias de miles y miles de millones de años luz de diámetro. Y tú las hiciste con una sola orden de tus labios. Cuánto poder hay en ti, Señor, y no podemos sino venir humillados ante tu presencia. Y solo lo podemos hacer porque Cristo murió por nosotros y nos habilitó para entrar ante el trono de la gracia y poder hablar contigo. Es por ese mismo poder y por ese mismo amor que tú has dado a muchas mujeres la capacidad de ser mamás.
Hoy oramos, Señor, dándote gracias a ti, que eres el dador de la vida, porque a muchas de estas mujeres tú le has dado esa capacidad. Algunas ya no tienen a su mamá cerca o viva, algunas tampoco han podido tener hijos, pero todos, sin duda, tenemos una mamá por la cual agradecerte. Y precisamente, Señor, queremos honrar la memoria de ellas, el legado, el ejemplo de cada una de estas madres que hicieron lo mejor que pudieron para llevarnos a ti, para enseñarnos el camino, para enseñar todo lo básico en la vida, a hablar, a leer, a cambiarnos los zapatos, a limpiarnos la boca, a comer, a caminar, a reír. Todo lo que nos enseñaron nuestras madres, Señor, fue un reflejo de tu amor y es un medio de gracia. Por eso queremos agradecerte por ello. También queremos agradecerte, Señor, por las cajas de comida que pudimos distribuir ayer. La mayoría de estas 75 familias eran madres que estaban preocupadas por las comidas de sus hijos y cómo veíamos el amor en sus ojos, soportando el frío y estar paradas allí un largo tiempo. Pero Señor, por el amor de ellas hacia sus familias, soportan cualquier cosa. Podemos honrarte porque el amor de madre es lo más parecido, lo que más se acerca al amor que tú nos tienes en Jesucristo. Honramos tu nombre, Señor, porque pudimos dar esta caja como una muestra de amor tuyo hacia muchas personas de la comunidad. Rogamos que los papelitos, los tratados, los avisitos, las comidas, las cajitas, las conexiones, las amistades sirvan para conectarnos entre nosotros, pero también para dar gloria a tu nombre, que muchos puedan llegar a conocerte, no solo por la cajita y el papelito, sino por la necesidad que cada uno tenemos de conocerte de una manera personal. Oramos por las 75 familias que recibieron ayer y las 75 familias que recibirán la semana que viene. Padre, es solo por tu gracia que no merecemos, pero que a ti te place dar cosas buenas a sus hijos. Y por eso, Señor, oramos para poder seguir sirviendo a nuestra comunidad, a las escuelas. Oramos por la escuela básica de Bancroft. Oramos por la Public Charter School de Brilla. Oramos por sus 4 campuses. Oramos también, Señor, por Centronía. Oramos por las escuelas de esta comunidad en Columbia Heights, en Mount Pleasant, en Petworth y en Fort Totten. Y oramos, Padre, que alguien se levante entre ellos y pueda tu palabra avanzar entre estas comunidades. Y oramos que podamos servirles con amor desinteresadamente y mostrando el amor que tú nos mandaste a amar a nuestro prójimo. Oramos también, Señor, porque haya gente, personas de paz que abran paso a la ayuda, a la bendición y que podamos también, Padre, a través de ellos servir a muchos. Señor, también oramos por los trabajos de nuestros hermanos, vecinos que han perdido tiempo de trabajo, han perdido horas o han perdido sus contratos. Oramos, Padre, que en este tiempo ellos puedan recuperar su trabajo, que puedan recuperar su capacidad de poner comida en sus mesas, que puedan pagar sus deudas, que también puedan comprar su comida, incluso también puedan ayudar a otros que están pasando la difícil en este tiempo. Señor, que sirva esta cuarentena, que no malgastemos esta cuarentena, sino que sirva para imitar y disfrutar el amor que tú nos tienes. Oramos también, Señor, que tú bendigas a aquellos que han perdido familiares por el virus en esta pandemia. Que consueles los corazones de aquellos que están enfermos o que perdieron a un familiar. Oramos muy especialmente por los doctores, las enfermeras, los choferes de las ambulancias, todo el personal médico, todas las autoridades de las organizaciones de salud, Señor, que tú les bendigas y les des recursos, sabiduría y autoridad para ellos actuar en nombre tuyo, gobernando la salud de los pueblos. Pero también, Padre, que cese esta mortandad, cese este virus, Señor, te lo rogamos, clamamos, Padre, que cese el virus, que ya pase, que la curva baje definitivamente, que podamos volver a reunirnos como iglesia, que la vida en las ciudades pueda volver a la normalidad, pero no igual, sino volviendo nuestro rostro a ti.
Y rogamos, Padre, que después del virus muchos puedan haberte conocido por el tiempo de encierro y por haber disfrutado el tiempo a solas contigo leyendo tu palabra. Y precisamente por eso oramos, que tú bendigas a nuestro pastor Juan, que va a comunicarnos tu palabra, que tú purifiques sus labios y añadas gracia a su hablar, que no solamente los conocimientos, sino las aplicaciones derivadas del texto puedan bendecir a los que lo oigan, a lo que tú has hecho en su corazón, también puedas bendecir a otros a través de él. Y muchos, Señor, puedan oír tu palabra, oír el evangelio predicado y que puedan venir a la fe en Jesucristo y te conozcan de una manera personal, te honren, te adoren y consigan a otros también para discipular. Señor, es nuestro mayor deseo, que nos perdones de nuestros pecados, que la gloria de tu nombre brille en este tiempo y que puedas usar a tu pueblo para bendecir a otros. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor, Salvador, Dios y Rey, el Señor Jesucristo, el único nombre digno de ser mencionado siquiera en la entrada del trono de la gracia, para poder acceder ante el trono de Dios. Y es en su nombre en quien te adoramos, te damos gracias y rogamos todas estas cosas. Amén. Bien, vamos a oír al pastor Juan con su sermón, pero recuerden que vamos a estar pendientes de los comentarios. Si tienen preguntas aclaratorias que necesitan, vamos a ver al final del sermón, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Dios le bendiga. Aquí está nuestro hermano Juan Vega. Buenas tardes y noches a todos. Que el Señor les bendiga. Les deseamos un muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos escuchan. Le agradecemos mucho al Señor por ustedes y como el pastor Alejandro dijo, el amor de una madre es muy especial y nos recuerda mucho del amor de Dios hacia nosotros. Y hoy vamos a aprender en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, acerca de una madre que tenía una gran necesidad y que acudió al Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo su encuentro, su conversación con el Señor Jesucristo le cambió la vida a esta mujer, y vamos a aprender cómo podemos aprender de esta mujer. Voy a comenzar leyendo en el pasaje de Marcos 7:24. Dice, de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega de nacionalidad sirofenicia y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, primero, deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. La mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor inmerecido, Señor, hacia nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor, a judíos y no judíos, porque tu oferta de amor y salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, está disponible para todo aquel que confíe en Él y se arrepienta y te siga a ti, Señor. Queremos pedirte que tu palabra
sea usada para glorificarte, Señor, y para edificarnos, Señor. Dependemos de ti, Señor, y te pedimos que nos guíes por tu Espíritu para entender tu palabra y que purifiques mis labios, Señor, para que yo pueda explicar tu palabra para tu gloria, Señor, y la bendición de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En este texto vamos a ver que la gracia de Dios alcanza a todos los que confían en Él, sin importar su pasado, presente o cualquier cosa. Vamos a ver que Dios da su gracia, amor y misericordia a todos los que reciben a su Hijo amado Jesucristo, sea de la nación que sea. Y también vamos a ver que Dios desea que le busquemos insistentemente y que clamemos a Él por misericordia, ayuda y salvación. Este pasaje ocurre después de que el Señor Jesús tuvo un gran debate con los fariseos acerca de sus tradiciones y de sus ritos. Como ustedes saben, los fariseos se oponían al Señor Jesús y a sus enseñanzas. Y en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, ocurre uno de esos debates en los que los fariseos le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos comen sin antes lavarse las manos y no siguen la tradición de los ancianos? Los fariseos acostumbraban en ese tiempo a lavarse las manos, a lavar sus utensilios, todos los objetos de metal, porque ellos estaban entre romanos, entre gentiles, entre personas que ellos consideraban como impuras o no limpias. Sin embargo, en medio de esta conversación, el Señor les explica a los fariseos y también a sus discípulos, como lo dice en Marcos 7:15, que nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. El Señor les explica a los discípulos y a los fariseos que lo que importa no es lo que ellos comen o cómo ellos coman, si comen con las manos limpias o no, sino lo que hay en el corazón. Y Él les explica a los fariseos y a los judíos que a pesar de ellos ser ceremonialmente limpios, su corazón no estaba limpio y no estaban bien delante de Dios. Y es en este contexto, en este tiempo en el que el Señor Jesús se aparta de Israel y va a una región que está altamente habitada por no judíos, por aquellos que eran considerados como ceremonialmente impuros o apartados del pueblo de Dios. El texto nos dice en el versículo 24 que el Señor se dirigió a Tiro y Sidón, a la región de Tiro y Sidón. Estas eran ciudades al noroccidente del mar de Galilea, hacia el norte de Israel, en la región de lo que entonces era Fenicia. Estas ciudades estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como el Líbano, el país de el Líbano. Estas ciudades eran conocidas por ser ciudades paganas y por su idolatría a dioses ajenos. Allí hablaban el idioma griego, que era el idioma universal en aquel tiempo por la helenización del mundo o por el esparcimiento del griego por el imperio romano en el tiempo de Jesús. Es decir, el Señor Jesús estaba entrando a un territorio que estaba fuera de Israel y donde no había mucha adoración al Dios verdadero. Y es en este ambiente y en esta región no judía en que vamos a ver que la gracia y el amor de Dios alcanza a los no judíos. Vamos a ver que el Señor está dispuesto a conceder su misericordia y su bondad a aquellos que estén dispuestos a reconocer su necesidad de perdón y salvación y recibir al Señor Jesucristo como Salvador, sea de la nación que sea. Cuando el Señor llega allí a la región de Tiro y de Sidón, se nos dice que Él llegó a una casa y que trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse.
Es posible que él quería ir a una casa de un conocido para reposar de todos estos debates que tenía con los fariseos y de también reposar de las constantes necesidades y solicitudes de ayuda de las multitudes que lo seguían. Mucha gente le pedía a él que le hiciera milagros o que expulsara demonios, y tal vez él necesitaba un descanso para esta región. Y no pudo pasar desapercibido porque la fama de Jesús era tanta que llegó a su encuentro una mujer. Dice el versículo 25 que no pudo esconderse porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio, que expulsara de su hija al demonio. Esta mujer era griega, no era judía, y era de nacionalidad sirofenicia, era del área de Tiro y de Sidón. Esta mujer tenía una gran necesidad porque su hija estaba siendo afligida por un demonio, por un espíritu impuro. Esta mujer era una mujer, lo que en el tiempo de Jesús creaba una barrera para comunicarse con un hombre. Pero esta mujer reconocía que Jesús tenía el poder para sanar y para salvar a su hija. Ella reconocía que no podía exigir nada a Jesús y que necesitaba ir a él con una actitud de humildad y de necesidad. Al contrario de los fariseos, ella no quería oponerse al Señor, sino que se postraba delante de él, se arrojaba ante él, a sus pies, para poder encontrar en él misericordia. El texto paralelo de este pasaje, en Mateo 15, en el versículo 22, dice que esta mujer a gritos decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Esta mujer sabía que el Señor Jesús es el Mesías. Ella reconocía que era el descendiente de David, quien segunda de Samuel 7, iba a ocupar el trono de David para siempre, y cuyo reino nunca tendría fin. Aún siendo no judía, ella comprendía más acerca de Jesús que los mismos judíos, que los mismos fariseos y aún los discípulos de Jesús, quienes, aún estando con Jesús tanto tiempo, muchas veces no comprendían su mensaje. Ella comprendía que Jesús era digno de toda su reverencia, que él era el Mesías y que Jesús tenía el poder para salvar a su hija. En su gran necesidad, esta mujer vemos que se arroja al Señor y a sus pies y le pide por su hija. Y después hay una respuesta del Señor hacia ella que tal vez puede sonar un poco sorprendente, pero que si la estudiamos con cuidado vamos a ver que el Señor está anunciando que para ella, aún siendo no judía, hay gracia, hay misericordia. El Señor responde al pedido de esta mujer de que expulse el demonio de su hija, que está atormentada, diciendo en el versículo 27, primero, deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. En Mateo 15, en el texto paralelo, se nos explica que esta mujer seguía al Señor Jesús y gritaba y continuaba gritando, pero él permanecía callado. Y los discípulos les decían: por favor, envíala lejos porque sigue gritando y nos continúa siguiendo. A lo que él responde diciendo, Mateo 15, 24, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando él le habla a ella y le dice que es necesario que los
hijos sean satisfechos primero, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. Él está dando un principio o un proverbio del diseño de Dios, de quienes recibirían primero el mensaje de la salvación. Cuando él habla del pan, él está hablando acerca de su mensaje, de su palabra y de su ministerio. Cuando él habla de los hijos, él se está refiriendo a los israelitas. En Éxodo 4:22, Dios dijo, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Israel fue la nación adoptada por Dios en el Antiguo Testamento para recibir el antiguo pacto, para ser adoptados como el pueblo de Dios. Por tanto, se puede entender que los perritos es una referencia a los no judíos. Pero es importante también entender qué término usaba Jesús para hablar de estos perritos. En el tiempo de Jesús, por los judíos odiaban a los perros, pero ellos tenían en mente típicamente a un perro que era un animal salvaje, carroñero, que comía hasta cadáveres. Pero el término que Jesús utiliza aquí en el lenguaje original no se refiere a ese perro, sino se refiere a una mascota familiar, a alguien que es miembro de la familia. Y quisiera usar una ilustración aquí para hacer el punto que el Señor Jesús nos está comunicando acá. En la familia del pastor Alejandro Molero, ellos tienen un perrito muy lindo llamado Oreo. Oreo es parte de la familia. Sin embargo, nuestra hermana Maribí siempre sirve la comida primero a Benjamín y a Rebeca y después le sirve a Oreo. Y ese es el orden que nosotros esperamos que es correcto. Primero dar de comer a los hijos y después dar de comer a los perritos. Por eso es que él está diciendo, primero deja que los hijos queden satisfechos. Él no le está diciendo a esta mujer, para ti no hay gracia, para ti no hay misericordia. Él le está diciendo a ella, hay esperanza, pero la salvación tiene que venir primero a los judíos. Pero para los judíos, para los no judíos también hay esperanza. El hecho de que él dijera primero quiere decir que en el orden primero debían recibir los judíos el mensaje, pero después también habría esperanza para los no judíos, como la ha habido para nosotros. Los no judíos también podían recibir la gracia de Dios si se arrepentían y ponían su fe en Cristo. Había esperanza para esta madre quien sufría por su hija. El Señor Jesucristo no la iba a desamparar, sino que ella también vería la gracia de Dios obrando en su hija por medio del Señor Jesucristo. Aunque el ministerio del Señor Jesucristo se concentró primero en los judíos, es decir, en llevarle la palabra de Dios, el evangelio alcanzó a los no judíos más adelante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10 es evidente que el apóstol Pedro llevó la palabra de Dios a Cornelio, un centurión o un soldado no romano, no judío, quien al escuchar el evangelio creyó en el Señor Jesucristo y recibió el Espíritu Santo tanto como los judíos lo habían recibido. Para esta mujer sirofenicia había esperanza tanto como para los judíos. Romanos 15, versículos 7 al 13 dice: por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías,
Se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de paz, de la esperanza, los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para esta mujer había mucha esperanza, como a pesar de no ser judía, a pesar de no merecerlo, para ella había gracia. Después de que los judíos escucharan la palabra de Dios, los gentiles también recibirían el evangelio. Y es importante recordar que el Señor Jesucristo fue humillado, que el Señor Jesucristo, así como esta mujer reconoció su posición, su lugar más adelante y no le molestó que fuera llamada de esta forma o asociarse con la imagen de un perrito, el Señor Jesucristo tampoco le molestó humillarse a sí mismo por nosotros. La gracia de Dios y el amor de Dios para todos, judíos y no judíos, es que el Hijo de Dios descendió de los cielos y fue humillado, fue maltratado como un perro para que nosotros podamos recibir un lugar en la mesa, para que nosotros, por la fe en Él, por su sacrificio en la cruz, podamos tener comunión con Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios todopoderoso, se humilló para morir en una cruz sangrienta por nosotros, para que la justa ira de Dios en contra de nuestros pecados cayera sobre Él y para que por su resurrección, por su sacrificio, nosotros podamos tener un lugar con Él en su presencia y en su mesa. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 13 dice que la palabra, quien es Dios, vino a lo suyo, quien es el Señor Jesucristo, pero los suyos, los judíos, no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios en su diseño quiso confirmar sus promesas, trayendo el evangelio primero a los judíos, pero el evangelio y la salvación está disponible a todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, aquel que confía en Él, que cree en su nombre, a todo aquel que pone su fe en Jesucristo, tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios, de no ser tratado como un perro, visto como un perro, sino ser adoptado como un hijo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 12 nos recuerdan que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio por nosotros, nosotros somos adoptados en la familia de Dios y recibimos la gracia de Dios. Allí dice, por lo tanto, y aquí habla Pablo a una iglesia que era en su pasado completamente gentil, que estaba apartada de Dios. Les dice a ellos, a la iglesia en Éfeso, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz,
sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino a ustedes que estaban lejos. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo a los que estaban cerca. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos hechos uno con Cristo. Y el Señor nos hace miembros de su familia. Aunque no lo merecemos, como esta mujer que no era parte del pueblo de Dios, que no era parte del antiguo pacto, cuando clamamos al Señor Jesucristo por misericordia, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados y confiamos en Él, lo recibimos a Él, confiamos en su nombre. Cuando confiamos únicamente en su sacrificio por nosotros en la cruz y en su resurrección, el Señor nos hace miembros de su familia y nos recibe como hijos. No nos ve como una mascota, sino que nos recibe como hijos. Es por eso que podemos confiar y ver que el Señor no estaba hablando a la mujer sirofenicia, a esta mamá, de una forma ofensiva, sino que le estaba diciendo, el evangelio va a venir primero a los judíos, pero también va a llegar a ustedes, a todos los que pongan su fe y esperanza en mí. Es importante ver cómo la mujer responde a lo que Jesús le dice. Esta mujer dice en el versículo 28, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Ella no protestó o ella no dijo, no me pueden llamar así. Ella reconoció su lugar y su necesidad delante del Salvador. Siendo ella no judía, siendo ella no parte de los que habían recibido las escrituras, la ley, no viendo ella todos los milagros y todas las grandezas que hizo el Señor Jesucristo en Israel, ella reconocía a quién tenía al frente, reconocía que tenía al frente al Hijo de Dios y estaba dispuesta a decir, Señor, me conformo con una migaja, te necesito, te pido tu misericordia, te pido tu ayuda. Y es interesante ver que en algunos pasajes de la Biblia, cuando una persona tiene un corazón contrito y humillado, reconoce su necesidad. En el Salmo 22, David, que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se identifica a sí mismo con un gusano. Hay un corazón contrito y humillado que está dispuesto a buscar al Señor. Y es un buen ejemplo a seguir, reconocer que necesitamos del Señor, reconocer que necesitamos un corazón contrito y humillado que esté dispuesto a recibirle y a obedecerle. Es interesante que esta mujer que no era ceremonialmente pura estaba tal vez más cerca de Dios que aquellos fariseos, porque siendo aún ellos ceremonialmente puros, no estaban recibiendo al Hijo de Dios, pero esta mujer estaba reconociendo su necesidad, reconociendo que necesitaba del Señor Jesucristo para que Él obrara en su hija. Esta mujer tenía un corazón contrito y humillado y tampoco parece aceptar un no por respuesta. Ella insiste, ella grita, Señor, Señor, te necesito, ten compasión de mí. Y me recuerda aquella viuda en Lucas 18, versículos 1 al 8, que
golpea y golpea y golpea en la casa de un juez injusto que no temía a Dios y no temía al hombre. Y sigue pidiendo y pidiendo justicia en contra de su adversario. Y este juez, aunque no teme a Dios y no teme al hombre, dice, porque esta viuda insiste tanto, le voy a dar justicia. Dios quiere que le busquemos así. Dios quiere que nosotros vayamos a nuestro Señor Jesucristo, que como esta mujer sirofenicia nos postremos delante de Él, que clamemos por misericordia. La niña estaba atormentada por la posesión de un demonio, pero el hombre está también afligido por el pecado. Pero así como el Señor Jesucristo dio sanidad a esta niña, el Padre, Dios, nos da sanidad de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él se humilló y porque Él murió y resucitó, Él también fue exaltado para que en Él tengamos vida eterna. Este pasaje termina con que la mujer sirofenicia confía en el Señor, le pide al Señor que obre en su hija y el Señor obra, tiene misericordia de ella, lo que muestra que Él nunca la trató de una forma mala, sino que tuvo desde el principio misericordia y compasión con esta mujer. Hacia esta mujer. Y en el versículo 29 le dice, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Es importante ver que el amor de esta madre, el amor de esta madre que sufría por su hija, nos recuerda el amor de Dios. Una mamá se esfuerza mucho por sus hijos, una mamá lucha por sus hijos y siempre quiere que ellos estén bien. Esta mamá sufría y fue a acudir por misericordia por sus hijos. Contó a su hija como superior que sí misma. Y así es el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Su amor nunca deja de ser. Y es ese amor que Él nos demostró en Cristo, que nos contó a nosotros, como el Señor Jesucristo nos contó a nosotros como superiores que sí mismo. Él estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar en la cruz. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante también ver que no es porque esta mujer haya intercedido por su hija que la hija fue salva. No porque una persona como, por ejemplo, un cura pueda interceder por una persona que una persona va a ser salva. La salvación es del Señor. No fue la fe de esta mujer que salvó a su hija, o no fue la fe de ella que como resultado la niña fue sanada. Fue por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Y es importante también recordar que la fe es el resultado de nuestra regeneración, ¿no? O del cambio que Dios hace en nosotros, como hemos aprendido del milagro de nacer de nuevo. La fe es el resultado de poder creer en el Señor, de lo que Él obra en nosotros. Entonces, amados hermanos, el Señor da su gracia abundantemente, aun cuando no lo merecemos, aun cuando no éramos parte del antiguo pacto. El Señor ofrece el perdón de los pecados, ofrece su amor, ofrece su bondad, ofrece hacernos parte de su familia por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y Él ofrece esta salvación a todo aquel que reconoce su necesidad, que depende de Cristo y que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Él tampoco se conforma con darnos una migaja. Dios en su gran amor y bondad es abundantemente generoso para con sus hijos. Y Él ha prometido que Él ha reservado un lugar para nosotros en el cielo,
Y en las bodas del Cordero podremos celebrar el amor de Cristo en que Él murió por nosotros y resucitó. Que podremos cenar con Él para siempre en su presencia. Para finalizar, quisiera hacernos algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Has clamado al Señor Jesucristo por gracia y misericordia como la mujer sirofenicia? ¿O está tu corazón endurecido como el de los fariseos? ¿Entiendes tu profunda necesidad de Cristo tanto como la mujer sirofenicia entendió que Jesús era la única esperanza para su hija? ¿Le has confesado tu necesidad de Él, no solamente para aliviar tus problemas, sino para salvar tu alma de la justa ira de Dios en contra de tus pecados? ¿Estás arrojándote y postrándote ante el Señor, buscándole a diario por la oración y la lectura y la meditación de su palabra? Dios siempre está disponible para ti y está dispuesto a escucharte y ayudarte. Y Él nos habla por su palabra. El Señor está dispuesto a salvar y amar a todos los que le reciban, sea cual sea su nación, su pasado o su presente. Jesús te ama y te ofrece su gracia y misericordia y te invita a confiar en Él y seguirle para que tengas vida en su nombre. Por favor, oremos. Señor, queremos agradecerte porque aun cuando estábamos lejos de ti, Señor, tú te acercaste a nosotros, Señor. Aun cuando no merecíamos recibir tu gracia, Cristo murió por nosotros. Su sangre nos lavó y nos hizo parte de tu familia, Padre. Queremos agradecerte por esa gran misericordia y ese gran amor y queremos pedirte que todos podamos clamar a ti por misericordia, que podamos acercarnos a ti, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Señor, lento para la ira, y tu amor, Señor, sobrepasa todo el entendimiento. Te pedimos que tu palabra dé fruto para tu gloria, Señor, y que podamos deleitarnos en tu amor y tu perdón y vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias a todos los que han estado comentando y han estado viendo la predicación. Fue de bendición oír este pasaje. Gracias, hermano Juan. La palabra de Dios siempre nos conforta y no sé cuántos se sintieron identificados, pero esta es una madre que entendió que a ella no le tocaba, pero el Señor tiene suficiente gracia y amor para todo el que viene a Él, como decía Juan, con un corazón contrito y humillado. Así que bueno, si alguien tiene alguna aclaratoria que necesite, alguna pregunta, algo que decir, yo le puedo activar su micrófono o levante la mano y yo le activo su micrófono. A los que no tienen video no estoy viendo si levantan la mano, así que mándenme una señal de humo o algo parecido. Elvi, ¿tú querías decir algo? Ajá. Ajá. Dale para atrás. Tú me oyes, ¿verdad? Sí, te estamos oyendo. Que estaba escribiendo. ¿Dónde se ve la fe de esa mujer? ¿Dónde se ve la fe de esta mujer? Evidente. Ok. Juan, ¿dónde se ve la fe de esa mujer? La fe de ella se ve en dos cosas, en que ella va al Señor Jesús a suplicar por misericordia y también se ve en que ella está dispuesta a asumir ese lugar como de el perrito de familia, de reconocer que, Señor, de que ella necesita al Señor. De ver que ella no puede exigir, sino que puede conformarse con tan solo una migaja. Sí, básicamente en el versículo 25 y en el versículo 28, lo que dice Juan en el versículo 25 y versículo 28. Al arrojarse a los pies de Jesús y al reconocer que es verdad, ella no le toca, y ella dice en el versículo 28, es verdad, Señor.
Gracias, Muy Elvis. bien. El versículo 29 dice algo muy interesante, que es muy impresionante observar la respuesta de Jesús frente a esa actitud que dice Juan. Sí. Entonces le dijo, por esta palabra, ok, entiéndase que las palabras de ella evidenciaron la fe de esa mujer. Y es interesante que, como dice Juan, ¿no? Ella estuvo dispuesta a ser el perrillo de la familia por tal de recibir una migaja. Correcto. Sí, dice, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Ella se identificó con esa imagen y estuvo dispuesta a recibir tan solo un poco porque sabía que de la bondad de Dios, del Señor Jesucristo, eso era suficiente. Que era una actitud diferente a la de los fariseos que creían que ellos no necesitaban de Jesús, que ellos estaban bien por sus tradiciones o por su obediencia, pero no estaban bien. Estaban limpios por fuera, pero no estaban limpios por dentro. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Y si algunos de los que no tienen video están levantando la mano, denme alguna señal de humo. ¿Alguien más a la una? ¿Alguien más a las dos? Bueno, nos alegra mucho ver a todos los que se han conectado a esta hora y oramos que el Señor use esta palabra para bendición de todos ustedes en este tiempo, en esta semana, en esta cuarentena, en este encierro, y que también como esta mujer, busquemos a Jesús y nos arrojemos a sus pies. Dice su palabra que entremos con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces podemos encontrar en el Señor no solamente respuestas a nuestras más profundas necesidades, sino que podemos hallar poder para salvar. Nuestra fe no produce cambios. Nuestra fe, si no está basada en el objeto de la fe, que es Cristo, pues nuestra fe es simplemente una creencia, una confianza más. El que tiene poder no soy yo, el que tiene poder es Cristo, en quien yo deposito mi fe. Si yo hubiera tenido suficiente, o si esta mujer hubiera tenido suficiente fe para sacar por ella el mismo demonio, entonces ella no hubiera necesitado a Cristo, pero nosotros necesitamos a Cristo. Y es por eso que Jesús la alaba, porque esa mujer dijo, es verdad, Señor, es como tú dices. Y eso es lo que Jesús llama fe y por eso la alaba. Y es lo que tenemos que entender de este pasaje. El Señor da fe a aquellos que se someten a Él y que Él produce el cambio en ciertas personas, lo que decía el pastor Juan en su enseñanza. Así que tenemos tiempo para comentar. Tenemos algunos comentarios en el Facebook, pero ninguno es una pregunta, así que les mandan muchos saludos, un montón de gente de un montón de lugares diferentes, así que siéntanse libres en comentar, compartir los contenidos del Facebook y del Instagram, que también hay la iglesia tiene una cuenta ahí, así que para eso estamos. Les amamos, les extrañamos y no vemos el día en que podamos volver a reunirnos y una reunión de verdad, no como esta reunión entre comillas. Así que oramos por pronto, volvamos a reunirnos y volvamos a cantar con gran gozo y placer. Nos volvemos otra vez, nuestras manos otra vez estrechamos. Así que permítanme orar y quedamos despedidos. ¿Está bien? Oremos. Señor, muchas gracias por la bendición de poder estar conectados en este tiempo en que cada quien está encerrado en su casita.
al menos podemos tener esta pantalla de separación, pero te tenemos a ti que nos unes en tu palabra y en tu espíritu. Y rogamos que esta palabra hoy enseñada de Marcos 7, 24 al 30, el ejemplo de la mujer sirofenicia, nos ayude a entender la fe que tú nos das, no solamente para solucionar los problemas de nuestra familia, no solamente para que una mamá interceda por su hija, sino para que todos nosotros nos arrodillemos ante ti, que eres el único Dios que gobierna el universo, y vengamos a ti en fe y arrepentimiento. Y rogamos, Señor, que este tiempo muchos vengan a la fe, muchos vengan a ti rogando por salvación eterna. Y rogamos que esta palabra predicada sirva para ese fin. Señor, ayúdanos en este tiempo. Permítenos volver a reunirnos pronto para seguir contando las verdades y las promesas que hay en tu palabra. Y en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga.